días. Iniciamos el bloque de ponencias de la jornada y lo iniciamos con 25 minutos de retraso. Eso significa que los intervinientes en este panel van a tener que redistribuir la duración de sus intervenciones con el fin de que efectivamente respetemos el término de la sesión, que era a las 11:45. Sin más preámbulo, tiene la palabra Ángel Melguizo para hacer una descripción de lo que es el panorama macroeconómico de América Latina en 2016, que es sobre lo que versará esta mesa. Ángel. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Realmente pues es un placer cerrar una serie de presentaciones de Perspectivas Económicas de América Latina 2016 en casa, aquí en Madrid. Hemos estado en 12 países con debates muy intensos, muy interesantes, y no se nos ocurre mejor sitio que aquí, Casa América, además a quienes agradecemos la hospitalidad de siempre, y con buenos amigos, colegas y hasta familia. Así que este es un buen momento y realmente estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Además, creemos que es un momento decisivo, ¿no? Como han comentado algunos de los colegas previamente, América Latina tiene que recuperar la agenda de crecimiento con equidad. América Latina ha dejado de crecer y América Latina ha dejado de mostrar esos avances en términos sociales y por lo tanto hay que recuperarla, ¿no? Y no todas las respuestas están en la asociación con China, pero nuestra tesis central es que redefinir la asociación con China, esto es buscar cuáles son las oportunidades que esa nueva China va a abrir y aprovecharlas. Y en segundo lugar, responder a los nuevos retos que esta nueva China va a representar, bueno, forma parte de esa salida de una agenda de crecimiento con equidad. Yo me voy a centrar brevemente en las perspectivas macroeconómicas para contarles un poco cómo vemos el corto plazo de la región y cómo unimos este corto plazo con los retos de largo plazo en los cuales pues, China puede tener un papel determinante. Luego, en la siguiente sesión, nos centraremos en ver de qué hablamos cuando hablamos de una nueva China, ¿no? Cuáles son las oportunidades y cuáles son los retos que van a enfrentar la mayoría de economías emergentes y América Latina en particular, y sobre todo cuáles son las políticas, ¿no? que América Latina tiene que empezar a reflexionar e implementar, porque dejarse ir simplemente va a implicar volatilidad y eso no es una opción ganadora. Permítame que comience diciendo bueno, que las perspectivas de crecimiento que tenemos para la región en los próximos años pues no son bollantes, ¿no? Después de una serie de años donde América Latina mantenía un diferencial de crecimiento positivo con la mayoría de los países desarrollados, lo que vemos es que si acaso en 2017 cerrará algo del diferencial negativo de crecimiento. Esto implica que ya no nos estamos aproximando a los niveles de bienestar de la mayoría de economías desarrolladas, e implica bueno, pues que va a poner a prueba algunos de los avances sociales que tanto hemos felicitado en diferentes ediciones del Leo como esta emergente clase media. Por el lado doméstico, el lado interno, claramente la inversión es la variable que está decepcionando, ¿no? Y aquí me gustaría destacar que no solo es la inversión privada, sino además en la mayoría de los países pues la inversión pública no ha podido compensar esta caída que empezamos a ver en 2015 y a inicios y que se ha ido agravando, ¿no? Y externamente, bueno, estamos hablando de un contexto diferente, ¿no? Esos vientos que todos soplaban a favor para buena parte de la región han dejado de hacerlo y algunos soplan en contra, ¿no? América Latina no es una región exportadora de materias primas, ¿no? Digámoslo claramente. La mitad de los países de América Latina son exportadores de materias primas. Lo que pasa es que la mayoría de los países grandes son exportadores y, por tanto, al conjunto de la región le benefician unos precios de las materias primas que han dejado de ser tan altos como eran en los últimos años, ¿no? Por tanto, retos internos y retos externos. Nosotros, además, pensamos, eso sí, que América Latina está afrontando esta desaceleración económica que dura demasiado. Ya son 6 años en los cuales el crecimiento es inferior al año pasado, ¿no? 6 de los 9 leos son leos donde tenemos que decir que el crecimiento es inferior al pasado. Estoy deseando venir a presentar un leo donde, digamos, se cambió la tendencia, pero esto no es así.
pero sí que hay avances estructurales, ¿no? Y esta desaceleración se está enfrentando con unos instrumentos que antes América Latina no tenía y ahora sí los tiene, ¿no? Tipo de cambio flexible, credibilidad de los bancos centrales, incluso política fiscal, son instrumentos que tiene América Latina, pero aquí el mensaje es que los ha utilizado, ¿no? América Latina ha dejado flotar en buena medida los tipos de cambio, pero estos ya han llegado a unos niveles de depreciación de 30 y 40% en algunos casos, que no vemos que sea pues, la salida a esta desaceleración económica. De hecho, lo que vemos es que las tasas de inflación, por lo menos para aquellos países que tienen objetivos de inflación, pues ya están, si no por encima, sí muy cerca del nivel de tolerancia máximo. Por lo tanto, poco margen para salir con base a relajamiento monetario. En el plano fiscal también hay luces y sombras, ¿no? Yo creo que a día de hoy ya podemos decir que 2009-2010 fue menos malo para América Latina porque logró aplicar una política fiscal estabilizadora, ¿no? Y esto es una gran novedad para la mayoría de economías emergentes y también para América Latina, ¿no? Se ahorró durante los primeros años de los 2000 y se pudo hacer una expansión fiscal, es decir, reducir impuestos o aumentar gasto en el momento que América Latina lo necesitaba. Pero lo que vemos es que desde entonces pues, no se han recuperado esos ahorros y, por tanto, si esta desaceleración sigue y no vemos esa V en recuperación, bueno, no hay tanto margen fiscal para en el corto plazo salir con estas políticas, ¿no? En parte porque América Latina sigue siendo una región de baja recaudación, bajos impuestos, ¿no? No es cierto, no es que América Latina grave poco a las empresas o a los trabajadores. De hecho, el empleo y el trabajo formal y la inversión formal son gravados a tasas comparables, en algunos casos con la OCDE, pero la existencia de beneficios fiscales, de mínimos exentos y de informalidad hace que el gobierno promedio en América Latina se encuentre con que tiene 13 puntos del PIB menos de capacidad de gasto que un gobierno de la OCDE. Esto claramente te limita las opciones que tienes para luchar contra una desaceleración como la que vemos hoy, y máxime si además eres un exportador de precios del petróleo, porque para el país promedio de América Latina que exporta petróleo, bueno, 2015 fue un año en el que tuvo 2 puntos menos aún, ¿no? Por tanto, poco margen para financiar una cuenta corriente que creemos que sigue siendo pues, el reto macroeconómico fundamental de América Latina. Bueno, los que me conocen además saben que a mí hablar de América Latina no me gusta y siguiendo una tradición de muchos jefes que hemos tenido algunos por aquí, hablamos de Américas Latinas, ¿no? Y probablemente ahora, al hablar de las perspectivas económicas en el corto plazo, nunca más es ahora más apropiado hablar de estas Américas Latinas. Vemos una región que en 2016 se contrae, porque Argentina, Ecuador, Brasil y Venezuela tienen recesiones, algunos en el torno del 1%, otros recesiones más profundas, ¿no? El resto de la región pues, estará creciendo en niveles del 2 al 3%. Y 2017, este crecimiento que se aproximaría a los niveles de la OCDE, se basan en que bueno, deja de haber prácticamente recesión y lo que se ve es que bueno, Brasil y Venezuela no crecen, ¿no? Por tanto, por favor, pensemos siempre en las Américas Latinas, ¿no? Y eso es lo que intentamos luego ilustrar en el informe. Si pensamos en que los países pueden tener diferentes posiciones a lo largo del ciclo económico, es decir, pueden estar creciendo mucho, pero con malos momentos en el corto plazo, pueden ya estar en recesión, pero todavía con peores momentos, o pueden estar en recuperación, intentamos ilustrar dónde está cada uno de los países de América Latina, ¿no? Y lo que vemos son unas Américas Latinas con una recuperación claramente liderada por México y por Centroamérica, países importadores netos de materias primas. Le siguen luego algunos países de América del Sur, pero claramente lo que vemos es que cada país de la región está en un momento cíclico muy, muy diferente. En cambio, donde vemos, y esto es bastante más complejo de ver, pero donde vemos una América Latina es en la salida, ¿no? Incluso aquellos países caribeños o centroamericanos que están ya en el momento de recuperación económica, no vemos unas tasas de crecimiento muy dinámicas, ¿no? Y esto ilustra nuevamente pues, la necesidad de redefinir, de repensar el modelo de crecimiento, porque ni siquiera en los buenos casos realmente vemos unos niveles de expansión similares a los de los años 2000, ¿no? Y de nuevo, esto nos recuerda que América Latina es una región que en los años 50 era una región de ingreso medio, en los años 80 era una región de ingreso medio y hoy en día es una región de ingreso medio.
Hay experiencias en la OCDE como Irlanda, Israel, Polonia, Singapur, España, Portugal, Grecia, Corea del Sur, que claramente han logrado prácticamente en 2 o 3 décadas superar esta trampa del ingreso medio, ¿no? Nuestros análisis muestran que ha sido sobre la base de buena gobernanza, pero también una solidez de la política fiscal, una recaudación tributaria suficiente y también con unas políticas de desarrollo productivo y unas políticas de desarrollo industrial activas, ¿no? Lo que vemos de América Latina es realmente prácticamente una línea horizontal, ¿no? 60 años en esta trampa del ingreso medio, precisamente porque la mayoría de los países de América Latina pues, no tienen un desarrollo en estas políticas del nivel necesario, ¿no? Y es que, como comentaba Paul Krugman, pues la productividad no lo es todo, pero es casi todo. Y si vemos la evolución de Corea frente a la evolución de América Latina, prácticamente es el espejo, ¿no? Un trabajador en América Latina hoy es 1/3 tan productivo como un trabajador en Estados Unidos cuando era la mitad hace unas décadas, ¿no? Con Américas Latinas, de nuevo, por ejemplo, Chile y Colombia, pero realmente con niveles de productividad que incluso ya, en el caso de China, pues nos igualan o incluso nos superan, ¿no? Y aquí es importante destacar que esta expresión de la productividad es casi todo viene en un libro de Paul Krugman, que es la era de las expectativas limitadas, ¿no? Y su tesis era: vienen unas décadas de bajo crecimiento, de baja productividad, pero no pasa nada porque la población, bueno, más o menos también ha adaptado a la baja sus expectativas, ¿no? Yo creo que en América Latina esto es al contrario, ¿no? Lo que vemos es que efectivamente hay una era de expectativas limitadas en la productividad. Realmente no vemos una salida sobre la base de la productividad, pero unas expectativas sociales más altas que nunca, por una población de clase media que aspira a tener un trabajo formal, que aspira a progresar y que este crecimiento económico pues, claramente no da, ¿no? Por tanto, para concluir, realmente vemos un crecimiento económico demasiado débil en los próximos 2 años, con poco margen para políticas de demanda, ¿no? Más allá de la pendiente reforma tributaria estructural, porque parte de este menor músculo se debe a menor recaudación, pero realmente lo que hay que pensar es en el largo plazo esta nueva agenda de crecimiento con equidad, y aquí es donde pensamos que la aportación de China, redefinir la asociación con China, pues puede ser parte de la solución, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por sintetizar de forma tan elocuente un informe muy completo y muy amplio, muy sugerente, ¿no? Vamos a iniciar el debate desde esa base. Yo creo que en la intervención de Ángel han quedado de manifiesto 3 señales, 3 notas, yo creo, destacables. Uno, la heterogeneidad, la dificultad de hablar en términos económicos, en términos macroeconómicos, de América Latina como algo homogéneo, la necesidad de puntualizar. Yo recuerdo que en otra ocasión, hace ya varios años, cuando a mí me tocó también presentar o moderar un acto de presentación del informe de la OCDE sobre América Latina, buena parte de la sesión se centró precisamente en destacar los factores que justificaban esa heterogeneidad analítica. El segundo punto es un debilitamiento importante, casi crónico, pero desde luego acentuado a partir de 2012. América Latina entra tarde en esta crisis. Es la única crisis que no es suya, por así decirlo, de las crisis modernas del siglo XX, pero acusa el impacto por la vía, efectivamente, de una dependencia exportadora de primeras materias grandes. Y el tercer bloque de consideraciones a las que ha hecho referencia Ángel, y supongo que nuestros intervinientes también lo harán, es a 3 asignaturas pendientes, ¿eh? Uno, la inversión. No hay productividad. La productividad, lo diga Krugman o no, efectivamente es todo, porque de hecho es sinónimo de competitividad internacional, ¿no? Y es muy difícil que haya ganancias de productividad sin inversión, ¿eh?
desde luego de forma sostenida en el medio plazo. Pero yo me atrevería a incluir otro elemento, ¿no?, que es muy importante desde el punto de vista de la estabilidad social, en última instancia desde el punto de vista de la finalidad de la economía, que es garantizar el bienestar a los ciudadanos, ¿no?, que es la inclusión. Y es que año tras año América Latina sigue revelando que es uno de los territorios con una mayor desigualdad, con mayores problemas de inclusión social. Yo supongo que nuestros tres ponentes van a hacer referencia a ello. El problema es que no van a tener mucho tiempo, pero son tres ponentes de primera fila, ¿no? Y además de primera fila no solamente por sus credenciales convencionales, sino por su experiencia, por el conocimiento de primera mano de la región. Son Jorge Sicilia, que es el economista jefe y director de investigación de research del grupo BBVA, que es la entidad bancaria en nuestro país que históricamente le ha prestado una mayor atención al análisis económico dentro de las entidades privadas, claro, porque Ángel Estrada trabaja en el Banco de España como coordinador de Ejecutivo de Asuntos Internacionales, que es la otra gran institución financiera que ha sido el pulmón analítico en economía aplicada, en macroeconomía también en nuestro país. Y Germán Ríos, que es el director corporativo de Asuntos Estratégicos de CAF. La pena es que tengamos que racionar, que dosificar, porque tienen cosas que decir, ¿no? Las van a decir, si os parece, en el orden en el que estabais en el programa, y si podéis ajustaros a esos 10 minutos que más o menos ha respetado también Ángel, estupendo. Jorge. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Encantado de estar aquí comentando unos informes que seguimos cada vez que se publican y que siempre escogen temas de interés para la región. Yo lo que quería en estos 10 minutos es hacer 3 puntos. El primero es mirar cuál es el cambio externo de América Latina, muy brevemente, porque ya lo ha contado Ángel, pero es importante que todo lo tengamos en la cabeza porque este es un cambio que no es cíclico, que tiene un cierto componente estructural en muchos de los elementos que van a caracterizar el entorno en el cual Latinoamérica va a tener que vivir. En segundo lugar, y aprovechando que luego viene una parte importante del impacto de China, lo que querría cuantificar es cuán importante está siendo China en el entorno internacional y, en particular, qué escenarios cabe esperar si simuláramos desaceleraciones adicionales del crecimiento en China y cómo van a impactar a la región, para ver un poco la posición relativa de cada uno. Y voy a terminar de nuevo recalcando simplemente que efectivamente ante cambios estructurales uno tiene que tomar medidas estructurales y que hay pocos atajos distintos a las reformas estructurales que tienen distintos nombres y apellidos en cada uno de los países, pero que sí tienen algunos elementos comunes en todos ellos. ¿Qué significa que estamos en un entorno distinto para la región? El primer elemento ya lo conocen todos, no es solo el cambio de China a un actor importante internacional, sino su proceso, yo creo que imparable, porque no tiene otra alternativa en un entorno de mayor renta per cápita, hacia un reequilibrio dando mucha más importancia a los servicios y, por tanto, a la demanda privada. Esto obviamente implica un menor crecimiento en la medida en que van a tener menos productividad, pero también implica, y esto es normal, pero también implica ese rebalanceo, va a cambiar también la demanda de materias primas y el interés que va a tener China a la hora de distribuir su inversión extranjera directa en el mundo, porque su economía está cambiando como antes lo hicieron otras. El segundo es que este rebalanceo, aunque China sigue importando materias primas y en la mayor parte de ellas el crecimiento sigue siendo positivo, va a ser muy difícil que esta demanda se vaya a sostener a los ritmos a los cuales se ha incrementado en el pasado y, por tanto,
todos y muchos países de América Latina van a tener que ser muy prudentes a la hora de establecer, y muchos lo están siendo, cuáles son equilibrios razonables de largo plazo de precio de las materias primas y posiblemente un precio del Brent yendo hacia niveles de 60, un precio de la soja yendo hacia niveles de 400 y un precio del cobre yendo hacia niveles del 2,6, 2,7. Por tanto, mucho menores que los que han tenido antes de esta situación. El tercer entorno, el tercer elemento es el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales. Esto sí tiene un cierto componente cíclico, no digo que no, pero posiblemente va a ser un proceso que va a estar con nosotros durante muchos años. Vamos a tener la cierta normalización de la política monetaria de la Reserva Federal, pero también vamos a tener un entorno donde el nivel de atractivo para invertir en algunos países va a ser menor y va a depender mucho más de condiciones específicas de los países que de oleadas de menor riesgo asociado a esas inversiones. En cualquier caso, gran parte de este fenómeno ya lo hemos visto, ya ha habido una desaceleración fuerte de la entrada de flujos a países de América Latina, tanto flujos calientes como otro tipo de flujos. Y esto va a continuar. ¿Cuál es el cuarto punto que estoy poniendo ahí, que es el más llamativo de todos? Y es que todo este proceso, que es de baja frecuencia y que requiere cambios estructurales, va a estar acompañado de episodios de mucha volatilidad. Porque si algo hemos visto en los últimos, desde luego desde la crisis, desde el 2009, es que los choques del sector financiero hay una mayor proporción de esos choques financieros son muy grandes. De hecho, el doble de esos choques financieros son más grandes que lo que eran antes del 2007. De alguna manera, si quieren, en la función de distribución de los choques, las colas de distribución malas se han agrandado. Y, por tanto, todas estas decisiones que van a tener que estar tomando lo van a hacer en un contexto donde los mercados están demostrando que están crecientemente nerviosos y con muchos cambios de volatilidad que van a seguir impactando. Bien, en este contexto, claramente lo primero que uno mira son vulnerabilidades y, de hecho, lo que estamos viendo es que el nivel de vulnerabilidades de la mayor parte de países de América Latina, pero en general en su conjunto, son menores que en otros episodios, pero aún así siguen marcando puntos de atención en la macro, en elementos fiscales y en la situación externa. Ahora voy a entrar en ellos. Quiero marcarles el punto de que hay uno que empieza a ser algo más relevante, que tiene que ver con el crédito y tiene que ver con el crédito privado, con el endeudamiento de las empresas no financieras. Esto es un nuevo riesgo que requiere que introduzcamos estas variables en las medidas de vulnerabilidad. Y cuando lo hacemos, ¿qué vemos? Pues la verdad, lo que vemos es que en general los países de América Latina están bien, pero hay heterogeneidad. Y de hecho, muchos países de América Latina están mejor de lo que el nivel de endeudamiento de las empresas no financieras refleja, porque la situación macro es mejor en esta situación, en este momento, que el que era en periodos de crisis anteriores. Pero en cualquier caso, el hecho de que no hayamos tenido grandes problemas a pesar de los choques tan fuertes de depreciación del tipo de cambio y a pesar de los choques del cambio en los precios relativos, no quiere decir que ahora mismo no estemos en una situación vulnerable si tuviéramos otros choques adicionales. Y efectivamente, dentro de esa heterogeneidad, pues hay países como Brasil que destacan más negativamente que otros y otros países como México que destacan positivamente. Todo esto siempre en términos relativos. ¿Cuánto impacta China? China impacta por muchos canales a los países de América Latina. Aquí les he traído una radiografía de los canales que nosotros estimamos que pueden tener más importancia, con una valoración cualitativa de cuánto importan estos canales. Los canales de transmisión de la izquierda tienen que ver con la situación típica que se pueden imaginar, impacto de los commodities, impacto fiscal, cómo cambia esto, la inversión extranjera directa global, pero también la de China. Cómo impacta la situación, un cambio de crecimiento de China en la aversión al riesgo internacional, que ahora es mucho más relevante que lo que era antes, y cómo afecta esto a la financiación directa.
Lo que ocurre es que los países tienen o no tienen espacio para responder también a esta situación y, por tanto, lo que introducimos es que a este choque de China, obviamente, la situación interna de cada uno de los países, esos mecanismos de propagación interno, la capacidad que tienen de implementar políticas fiscales u otro tipo de políticas, también es diferente. Y cuando introducimos esta situación en la coctelera y analizamos en los modelos cómo impacta esto a los países, este es el mensaje que nos sale. El primer mensaje es un mensaje positivo y hay que ver si esto luego al final se ratifica con la realidad, es que a una bajada de crecimiento adicional de 2 puntos porcentuales de China en el horizonte de previsión, más allá de lo que ya está en la mayor parte de las previsiones y que ya ha impactado en América Latina, genera en general un impacto de menos de 2 puntos en todos esos países. Pero básicamente esto es porque ya han tenido mucho impacto de todo lo que se ha producido. Pero luego lo que vemos es esta heterogeneidad que hablábamos antes, ¿no? Y en esta heterogeneidad hay países que, o bien por la relación que tienen por las materias primas o porque tienen poco espacio, sufren más. Y de nuevo nos encontramos con un ranking donde tenemos a países como Brasil y Colombia en primer lugar, a países como Argentina, como Chile y como Perú en segundo lugar y en tercer lugar México. En cualquier caso, todos los países se ven afectados, como no podía ser de otra forma, por la situación en China, bien sea por la posición de partida, como digo, o por el tipo de choque al que les estamos sometiendo. Y para terminar, ante un choque de naturaleza permanente, como se ha comentado en el panel anterior y en la intervención de Ángel, hay que pensar en respuestas estructurales. Y uno percibe con el beneficio de todo lo que ha pasado que posiblemente la década anterior de América Latina no ha sido una década perdida en términos de crecimiento, pero sí ha sido una década donde no se han aprovechado las oportunidades de reformar. Claramente, como se comentaba en el panel de esta mañana, claramente estamos a tiempo para empujar las reformas, pero necesita haber una apropiación de esas reformas en cada uno de estos países y buscar los consensos que en otro contexto se pudieron alcanzar en los 90. Todas las reformas son distintas en cada país, pero hay elementos comunes en todas ellas. Yo creo que estos están relacionados con el capital humano, con el capital físico y con la reducción de la informalidad. Y esto tiene que ver con el papel que efectivamente tiene la productividad, y en ese libro de Krugman yo recuerdo que otro de los elementos importantes era la distribución de la renta, y también tiene que ver con la intervención de Emilio. Todo eso hay que alcanzarlo desde el punto de vista de la oferta y generar las condiciones para que eso se produzca de manera natural. Y yo dejo una pregunta sobre la mesa, si hay tiempo, que es ¿cuál es el papel de la OCDE a la hora de generar esos consensos? Y posiblemente cuando uno piensa en qué papel puede tener la OCDE frente al Fondo Monetario y el Banco Mundial, yo creo que la OCDE puede tener menos estigma a la hora de hacer estas recomendaciones y de hablar con los países de América Latina, como lo puede tener la CAF y otras organizaciones locales a la hora de ayudar a generar esos consensos, y tal vez deberían tener un papel más importante en ayudar a que se produzca. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias también por la capacidad de síntesis. Ángel. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos por vuestra presencia y sobre todo a la organización por darme la oportunidad de discutir este informe, que yo la verdad es que me ha resultado un informe pues, muy interesante. Yo creo que trata fundamentalmente los temas más importantes que han ocurrido en los últimos años en estas economías, básicamente los elementos que están determinando cómo están evolucionando estas economías, que yo los dividiría en dos, básicamente. Algunos externos, como son política monetaria en Estados Unidos, condiciones financieras, los precios de las materias primas y el tema, digamos, estrella de esta reunión, que es la economía china. Pero también es muy importante resaltar que el informe también habla de algunos problemas internos.
como por ejemplo es el crecimiento potencial, que ya ha salido, la productividad, los límites a las políticas macroeconómicas, y estos son los dos puntos fundamentales en los que yo me voy a centrar, porque me parece que es lo que está sobre todo en la mano de los dirigentes de América Latina, pues intentar resolverlos. También es muy interesante, Ángel lo ha resaltado, Jorge también, demostrar la heterogeneidad que existe en este área, ¿no? El PIB cayó en el año 2015, un 0,4, el peor registro de 2009, pero hay, por ejemplo, estos 4 países, Chile, Colombia, Perú y México, que representan un porcentaje sustancial del PIB del área, que han crecido un 2,7, que bueno, para ellos podemos pensar que podían crecer bastante más, pero mirando al mundo es una tasa significativa, y que incluso se aceleraron con respecto al año pasado. Entonces es muy importante tener en cuenta la heterogeneidad. Entonces, pasando ya a lo que es mi contribución en esta sesión, a mí este gráfico es uno de los gráficos que me resultan más ilustrativos de lo que está ocurriendo en América Latina. Básicamente lo que veis en cada línea son las previsiones que iba haciendo el FMI, previsiones a medio plazo desde 2010 hasta 2015, falta esta última de 2016 que todavía empeora un poco más el panorama, y lo que se ve básicamente es que se ha producido un ajuste sustancial en las previsiones y en el crecimiento que había en estas economías. El ajuste ha sido muy importante en el corto plazo, en el periodo que va hasta 2015, pero si observáis cuáles son los crecimientos de medio plazo, los crecimientos 4 o 5 años por delante, también se ha producido un ajuste sustancial. Hemos pasado de tasas aproximadamente del 4% a tasas del 3%, incluso un poquitín por debajo con las últimas previsiones. Esto básicamente lo que nos quiere decir es que se ha producido un ajuste a la baja en el crecimiento potencial. Yo lo que voy a profundizar un poco es en algunos de los motivos por los cuales ha ocurrido esto. En el gráfico que tenéis en la izquierda se hace una descomposición ya tradicional del crecimiento de las economías, utilizando una función de producción bastante estándar en la que tenemos 3 factores productivos, o 2 factores productivos, capital, trabajo y un residuo que llamamos productividad total de los factores, que recoge tecnología, recoge temas de organización, etc. Vemos lo que aparece es América Latina en la parte de la derecha y Asia emergente en la parte de la izquierda, y lo que vemos es la comparación de este crecimiento entre el año 2003 y 2007 y 2010-2014. ¿Qué es lo primero que emerge cuando nos fijamos en América Latina? Pues básicamente lo que vemos es que se ha producido una reducción efectivamente de 1,5 puntos en el crecimiento potencial, en el crecimiento observados en estos promedios de tiempo en los últimos 5 años. Y cuando uno mira a la descomposición, básicamente lo que ve es que el ajuste fundamental está en la productividad total de los factores. Y volvemos a Krugman y la importancia de la productividad. Un tema que yo cuando estaba haciendo esto me sorprendió un poco fue la gran contribución que tiene el stock de capital. El stock de capital, que es lo que aparece en verde, inicialmente, como consecuencia de que los países pudieron hacer políticas contracíclicas, aumentaron su inversión pública, y además hubo una importante afluencia de flujos de capital que permitieron aumentar esta inversión. Pero Ángel ya nos ha enseñado cómo en los últimos años la inversión se está desacelerando significativamente, y por lo tanto este elemento que había compensado la bajada de la productividad total de los factores en este periodo probablemente ya no va a estar. En el gráfico de la derecha lo que tienen es el ritmo de convergencia que han tenido las economías latinoamericanas en los últimos años, en periodos de 5 años, ¿vale? Se compara también con la situación de Asia. Entonces, un aspecto positivo es que prácticamente desde mediados de los años 90 América Latina ha empezado a tener un proceso de convergencia que en el pasado, debido a las recurrentes crisis que tenían, estaba ausente. Han empezado a tener un proceso de convergencia. Este proceso de convergencia no ha sido tan importante como el que ha tenido Asia, pero ha sido significativo. Lo más sorprendente del último periodo es que esto siempre es convergencia en las economías avanzadas. A pesar de que en las economías avanzadas estamos discutiendo todo el día sobre el estancamiento secular y el bajo crecimiento potencial de estas economías, nos está produciendo un fenómeno de una convergencia muchísimo más intensa.
Porque, en principio, para países que no están en la frontera tecnológica, en principio, converger debería ser una cosa relativamente simple. Tú observas dónde están los países más avanzados y dices, bueno, pues voy a intentar imitar dónde están, voy a intentar imitar qué es lo que hacen estos países y, por lo tanto, de esta forma mejorar toda la productividad, el avance de la productividad de nuestra economía. En los análisis que hacemos nosotros, lo que encontramos es que para poder aprovechar estos gaps de productividad, para poder, digamos, imitar las mejores prácticas que hay en el mundo, tanto en tecnologías como en organización, que son los dos elementos fundamentales de la productividad total de los factores, lo que se necesita es capital humano. Cuanto mayor es el capital humano, mayor es la capacidad de absorción. Entonces, en este gráfico lo que aparece es una descomposición de los determinantes de la productividad total de los factores y comparamos Latinoamérica, las economías desarrolladas y Asia. Entonces, lo que se puede observar en la parte marrón de las columnas de América Latina, eso es lo que llamamos absorción, que esta es la capacidad de, digamos, absorber tecnologías y formas de organización de fuera. Entonces, como podéis ver, hay una contribución significativa, pero esa contribución es una contribución que, si América Latina tuviera unos niveles educativos superiores, sería muchísimo mayor y podría compensar otros factores que están reduciendo el avance de la productividad total de los factores en América Latina. ¿Cuáles son esos factores? Pues un primer factor es las materias primas. Observamos de una forma relativamente regular que cuando los precios de las materias primas son altos, la productividad aumenta en América Latina y cuando son bajos se reduce. ¿Cuáles pueden ser las explicaciones para esto? Pues básicamente, cuando los precios de las materias primas son altos, se invierte, tienes flujos de capitales, se invierte mucho más y, por lo tanto, la productividad se desarrolla. Y es posible que la productividad no solo aumente, la mayor producción no solo sea concentrada en los sectores que producen este tipo de materias primas, sino que también, como se desarrollan algunas infraestructuras, otros sectores también se aprovechan. ¿Cuál es el problema? Que en los años venideros yo creo que no cabe esperar mucha contribución por parte de este factor. ¿Cuál es el otro elemento que nosotros utilizamos como factores explicativos y en el cual América Latina también debería mejorar? Pues también yo creo que ha salido un poco aquí. Son los factores tecnológicos. No vemos que América Latina, por ejemplo, si lo comparamos con el este de Asia, la inversión que hace en tecnologías de la información y las comunicaciones, que también es un elemento que suele desarrollar la productividad, sea muy inferior, pero donde vemos que sí que hay una cierta capacidad de mejora es en la sofisticación tecnológica de la economía, de sus propias economías. Es esto que aquí se llama ECI, que prácticamente en el caso de América Latina no hay ninguna contribución, que es el índice de complejidad tecnológica. Entonces, esto claramente, desde mi punto de vista, lo que indica es que América Latina tiene que hacer un esfuerzo por avanzar en la cadena de valor, productivo. Y después hay otros elementos que aparecen en esto que se llama otros factores, pues que son temas como desarrollo financiero, inclusión financiera, temas institucionales, que son importantes de desarrollar. Y que yo coincido, como han dicho algunos otros ponentes, que América Latina ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años en todo lo que es el manejo macro de su economía, con políticas monetarias muchísimo más ortodoxas, reglas de política fiscal, y que ahora el reto son las reformas estructurales para mejorar el crecimiento. Esta visión que os he dado, basado en estimaciones, modelos econométricos, yo creo que viene un poco corroborada por estos otros indicadores que son más cualitativos, como por ejemplo es el Global Competitiveness Indicator. Aquí aparece la posición de América Latina en los diferentes pilares de este indicador. Entonces, aquí, como vemos, donde América Latina parece que está un poco más, tiene capacidad de mejora, pues es sobre todo en temas institucionales,
en temas de infraestructura y, sobre todo, todas las partidas que se refieren a innovación, a sofisticación empresarial, preparación tecnológica, etcétera. O sea, que yo pienso que ahí es uno de los factores donde se pueden abordar importantes reformas para mejorar el crecimiento potencial de América Latina y aumentar su grado de convergencia y salir de la trampa de la renta media que habíamos hablado. Pero recientemente, lo que hemos observado, y sobre todo tras la publicación del último GUIO del Fondo Monetario Internacional, lo que se ha puesto de manifiesto es que llevar reformas estructurales, invertir en infraestructuras, esto requiere recursos públicos. Llevar a cabo reformas estructurales en situaciones relativamente complicadas, como puede ser recesiones económicas o en condiciones financieras muy restrictivas, puede, en el largo plazo, obviamente, esto siempre tiene beneficios, sobre todo si las reformas están bien hechas, pero en el corto plazo, en determinadas circunstancias, esto puede ser un poco complejo, incluso puede llevar a pequeñas reducciones de la actividad. Es por eso por lo que la recomendación es que todas estas reformas estructurales se vean apoyadas por políticas de demanda. Y yo, desde esta perspectiva, también comparto bastante la visión que tiene la OCDE sobre la capacidad para utilizar políticas monetarias y políticas fiscales en este contexto. Me parece que un hecho distintivo, si pensamos en la política monetaria, un hecho distintivo de las economías latinoamericanas con respecto al resto del mundo ha sido que ha tenido unos registros de inflación muy altos. Hay factores específicos por países, pero un factor común ha sido las depreciaciones cambiarias. En el análisis que nosotros hacemos en el Banco de España, lo que hemos podido comprobar en el gráfico, lo que tenéis en el gráfico de la derecha, es que no es que haya aumentado el pass-through del tipo de cambio a los precios de consumo, sino que lo que ha ocurrido es que ha habido unas depreciaciones bastante importantes. Los últimos datos de los mercados yo creo que están mejorando. Entonces, bueno, por aquí puede haber un margen. Y ya simplemente para terminar, política fiscal. En política fiscal, que es lo que estamos observando, los mercados también están empezando a ayudar, todos los diferenciales soberanos se están reduciendo y, al igual que hacía Jorge, simplemente poner una nota de cautela en el caso de las empresas energéticas, que son empresas que se han endeudado bastante y que, como consecuencia de la bajada del precio del petróleo, pues están empezando a presentar unos ratios que son un poco preocupantes y que esto podría limitar un poco la capacidad fiscal. Y esto es todo. Buenos días, un placer estar aquí. Gracias a Casa América por darnos la oportunidad y a la OCDE por la invitación y al resto de los patrocinantes. No sé si voy a utilizar mi capacidad de síntesis o mi capacidad de hablar muy rápido, pero en 10 minutos voy a tratar de contarles un poco lo que mis compañeros me han puesto en la mesa, que el tema de América Latina es productividad. Y yo lo que quisiera ahora es profundizar un poco en cuáles son las reformas que América Latina tiene que hacer para poder mejorar esta productividad. Y un problema que tenemos los latinoamericanos, y creo que se dijo cuando comenzó la exposición del embajador de China aquí en España, que cuando uno va a caminar 1000 kilómetros hay que empezar dando el primer paso, y a nosotros cuando nos hablan del largo plazo es como algo que va a empezar más tarde. Hay que recordar que el largo plazo empieza en el corto plazo. Por eso que estas reformas tienen que hacerse lo más pronto posible. Antes de empezar a hablar de qué es lo que América Latina tiene que hacer, a mí me gustaría decirles qué es lo que América Latina tiene de bueno, ¿no? Y cómo estas cosas buenas que tiene América Latina le ayudarán a llevar a cabo estas reformas, esperemos. Primero, América Latina tiene una gran capacidad de aprendizaje, ¿no? Los que estamos en esta mesa probablemente somos PhD en crisis económicas porque hemos estudiado América Latina por mucho tiempo. Hoy en día no hablamos de la macro, excepto para estos detalles de cómo respondemos a choques externos, pero en general aprendimos algo muy importante. En segundo lugar, sigue siendo un continente rico en recursos naturales. Tenemos minerales, agua, tierras cultivables, un enorme potencial dado todo lo que nos cuentan de las perspectivas de población en el mundo. América Latina tiene un papel importante que jugar, inclusive en temas tan claves como cambio climático. Tercero, clase media, bono demográfico.
población con aspiraciones, con poder económico, que lo está perdiendo, pero lo podría mantener si las cosas van bien, pero además joven y con ganas de trabajar y hacer cosas interesantes. Con las políticas adecuadas podría perderse de vista lo que este bono demográfico nos podría dar. Y además, yo creo que América Latina en estos años ha pasado de ser un poco de espectador a protagonista. Tenemos al Papa, que nos tiene un canal directo ahora con el cielo, y eso podría ayudarnos un poco. Y finalmente, empresas muy potentes como las multilatinas, ¿no?, donde somos líderes mundiales en cosas tan diversas como jets regionales, Embraer en Brasil, o autopartes y automóviles en México. Así que algunas cosas buenas hay para poder construir sobre estas cosas. Ahora bien, si a mí me dicen, resume lo que tiene que hacer América Latina en una frase, la frase es la siguiente: hay que ir de lo macro, que ya lo hicimos, a lo micro, preservando lo que hemos ganado. ¿Y qué es lo que hemos ganado? 20 puntos de reducción de pobreza, más consolidar la clase media. Y eso es el gran reto que tiene América Latina. Y esto que parece que lo hizo McKinsey es el esquema de desarrollo que tenemos en CAF, que como verán, pone el énfasis en la transformación productiva, combinando estabilidad macroeconómica, combinando inclusión social, de lo cual hemos hablado poco, pero es importante cuando estamos en la región más desigual del mundo, y las instituciones y el papel que tiene América Latina en todos los temas ambientales. Ahora, déjenme poner en contexto cuál es el reto que tiene América Latina. Esta frase de César Alierta me gusta mucho, que dice que el 65% de los niños que están comenzando sus estudios de primaria van a trabajar en una cosa que todavía no existe, ¿no? Eso no solo aplica a América Latina, aplica a todo el mundo. Pero lo importante de esto es que esto nos dice un poco que el reto es que hay que preparar a la gente para cosas que no saben que van a hacer, y para eso necesitamos una serie de habilidades o skills, como dice Ángel, que son muy importantes para que esta gente esté preparada. Pero no solo eso. Si ustedes ven su teléfono esta mañana, probablemente le dirá, si usted es un poco flojo, le dirá, tiene 46 actualizaciones que hacer en su teléfono, ¿no? Digamos, esto es el mundo. El mundo es actualización y cambio permanente. Entonces, de nada nos vale hoy decir, mi estrategia de desarrollo es una estrategia donde le voy a apostar al sector agrícola, cuando de repente la actualización y la tecnología nos hace que tengamos que ir por otro camino. Eso hace todavía más complejo el tipo de reformas que América Latina tiene que hacer, porque no se trata como en el pasado de vamos a industrializarnos, ¿no? Porque probablemente a lo mejor esas industrias a las que nos vamos a dedicar se hagan obsoletas en poco tiempo. Y yo creo que estos dos factores, capital humano y preparación, y el cambio tecnológico, son muy importantes de tomar en cuenta a la hora de diseñar reformas. Ahora bien, ¿qué es transformación productiva? A mí me gusta más hablar de transformación productiva que de productividad, porque productividad suena como que hay que aumentarle el valor a los insumos, y en cambio transformación productiva me parece más un proceso. Y el proceso de transformación productiva significa modernización continua, tiene que ser continua porque las cosas están cambiando todo el tiempo, para que un país diversifique, lo cual es particularmente importante en una región que produce recursos naturales y que agregue valor a esos recursos, pero además se le ocurra hacer otras cosas diferentes alrededor de los mismos recursos o en cosas donde puede tener potencialidad. Y obviamente lo que no podemos perder de vista es que esto no lo hacemos en el limbo, lo hacemos para una cosa específica, es para crecer sostenidamente, con calidad, y para reducir la pobreza y mejorar la desigualdad de la distribución del ingreso en América Latina. El menú de transformación productiva es largo, ¿no? Y no tengo obviamente en los 5 minutos que me quedan oportunidad de comentarlos todos, pero déjenme hacer énfasis en 3 de ellos, que son infraestructura, educación y nuevos descubrimientos e innovación, que no son todo lo que hay que hacer, pero son una parte importante de este cóctel de reformas que tenemos que implementar. Empiezo con infraestructura. Todos sabemos por los estudios que hemos hecho el BID y la CAF que tenemos que duplicar la inversión que hacemos en infraestructura. Después del panorama fiscal que me han dado mis colegas aquí en esta mesa, ya sabemos que no tenemos la plata para hacerlo, ¿no? Es decir, que nos tenemos que poner creativos. Y para ponernos creativos hay que empezar a hacer cosas diferentes que probablemente no estábamos haciendo antes. Y estas cosas diferentes que hay que hacer es darle mayor peso al sector privado dentro de la inversión en infraestructura. Hay buenas noticias en esto porque, por ejemplo, ahora hago publicidad. CAF está implementando unos fondos bastante interesantes en Colombia, Panamá, Uruguay, y ahora lo queremos hacer en Argentina, donde nosotros ponemos dinero para tratar de captar recursos del sector privado y hacer inversiones importantes en infraestructura.
¿Cuáles son las tareas? Son múltiples, pero donde hay que poner el énfasis es agua y saneamiento, carreteras. Hay que conectarnos, porque como ustedes también deben saber, América Latina solo comercia el 18% del comercio total entre nosotros mismos. Con lo cual, cuando uno quiere hablar de tecnología, de capital humano para insertarse en las cadenas productivas mundiales, eso es palabras al viento, porque si no hay cadenas productivas regionales, va a ser bastante difícil insertarse en ninguna cadena productiva global. Por lo cual, la inversión en capital físico y de conectividad se hace crucial para que podamos llegar a este momento. Y además, aumenta la productividad, claramente, porque si es más caro mandar un container de Ecuador a Perú que de Ecuador a Miami, estamos en problemas, porque los problemas de logística, no solo de infraestructura, se convierten en barreras importantes para mejorar la productividad. Ahora bien, se habló de capital humano y qué es lo que tenemos que hacer en capital humano. Obviamente es un tema muy complejo, tiene muchas aristas, como lo ven en mi gráfico, pero yo quisiera dejar un mensaje de dos cosas que yo creo que la región tiene que hacer. La región está en una situación muy diferente cuando uno compara la educación de otros países, ¿no? Salimos mal en los exámenes del PISA, eso ya lo sabemos, pero nuestro problema viene por dos vías. Tenemos que fortalecer la educación en los primeros años de aprendizaje, porque ya está demostrado por todos los estudios que en esos primeros 5 años de vida se forma mucho de lo que este individuo va a hacer el resto de su vida. Entonces, la educación a edades tempranas es fundamental. Pero el segundo tema que es importante para América Latina es la educación técnica para el trabajo y la creación de habilidades, porque una región que tiene más del 50% de su población en informalidad y tiene problemas de juventud que no se inserta como lo que vemos en Centroamérica, necesita tener políticas adecuadas para que esta potencialidad que tienen estos jóvenes con capacidad de trabajar se puedan insertar en el mercado laboral. Y por eso es que para mí es fundamental el énfasis en la educación técnica para el trabajo y en la formación de habilidades para poder prepararnos para estos trabajos que todavía no existen, pero que estos niños van a tener que desempeñar. Y finalmente, déjenme terminar con el tema de innovación, pero a mí tampoco me gusta llamarlo innovación, me gusta llamarlo más bien ecosistema de emprendimiento, porque al final del día los emprendedores no tienen una sola cosa que hacer, necesitan financiamiento, necesitan ideas, necesitan gente que crea en ellos, que les dé capital semilla y necesitan también vender sus productos. Entonces, al final del día, cuando uno quiere tener una política de transformación productiva, tiene que atacar todas las áreas y tenemos que proporcionar financiamiento, que es un problema grave en América Latina, sobre todo para pymes y para micro, y tenemos también que lograr la santísima trinidad entre las universidades, las empresas que necesitan tecnología y los entes públicos encargados de promover el conocimiento tecnológico en la región. Eso no lo tenemos y por eso tenemos que apostar. Y finalmente, déjenme decirles que también tenemos un defecto los latinoamericanos, que somos muy optimistas, ¿no? Y a pesar de que la cosa no pinta muy bien en este momento por el tema macroeconómico y porque a lo mejor no hicimos tanto de reformas, yo creo que este foro en 20 años estaremos discutiendo qué bien hizo América Latina su labor de desarrollo en esto de subir la productividad y finalmente mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Por la disciplina. Muchas gracias a los tres. Vamos a hacer, tenemos lugar para una pregunta, si es que hay una pregunta que no haya sido respondida en las muy complementarias intervenciones que han tenido los 4 ponentes, ¿no? Y lo que requiere es que sea cortísima y identifique a quién la dirige, ¿no? Sí, sí. No, de cada uno no. Identifique un ponente, por favor. Yo se lo dirigiría al representante de la... Muy bien. Que es, ¿cómo ve él que afecta en el desarrollo futuro de América Latina el problema de la microcorrupción estructural que existe? Muy bien. El problema de la integración racial y el problema de la seguridad, de la cesta de la seguridad con todos sus elementos. Muchas gracias. Germán, con la
Muy síntesis rápido, que te 30 segundos. caracterice. Okay. El problema de la corrupción en América Latina a mí no me preocupa tanto, no porque no sea un problema grave, sino porque no es un fenómeno de América Latina, es un fenómeno global. Y si es cierto que en América Latina hay problemas, yo veo con muy buenos ojos cosas que están pasando en América Latina, porque tal vez en el pasado había corrupción y uno no se enteraba. Hoy en día hay corrupción, uno se entera y los mecanismos institucionales para procesar estas cosas están funcionando. Entonces yo creo que esas son buenas noticias, si bien puede que no sea algo generalizado. Con respecto al tema de la integración racial, creo que mencionaste, tampoco lo veo como un problema en América Latina. En general, si tú ves un poco la historia de la región, es una región que no tiene conflictos étnicos, que no tiene problemas, que tiene presidentes de etnias, etcétera. La mayoría somos mestizos, así que tenemos un poco de cada una de las etnias y no lo veo como tampoco un problema especial. El último que cita sí es un problema grave, que es el tema de la seguridad, que en cierta forma está relacionado con algunas de las cosas que hemos dicho acá, porque las oportunidades para hacer criminalidad y cosas ilegales surgen cuando la gente no tiene otras oportunidades mejores en un mercado laboral formal. Y yo creo que no es parte de todo el problema, porque también está el narcotráfico, que por cierto tampoco es culpa exclusiva de América Latina, pero estas políticas de inserción laboral a nivel formal ayudarían mucho a tratar de prevenir el crimen a nivel juvenil sobre todo.